Mateo capítulo 13, 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Paremos ahí un poco. La expresión dice: y saliendo de la casa, se sentó junto al mar. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa lo que el Señor está manifestando aquí? Esta expresión salió de la casa se refiere a la casa de Israel. De hecho, cuando el Señor mandó a los discípulos de 2 en 2, les dijo: id a la casa perdida de Israel y anunciadles de que se vuelvan, de que vuelvan su corazón a Dios. Por caminos de gentiles no entréis ni vayáis, sino id a la casa perdida de Israel. Por eso dice: y saliendo de la casa, está hablando en un lenguaje simbólico, figurado, refiriéndose al pueblo, a la nación entera, como una casa toda. Dice otro pasaje en Juan, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. No recibieron al Señor. Ellos sabían de que había de venir el ungido, el Mesías, el Cristo. Estaba escrito en la ley, anunciado por los profetas, en los salmos se anunciaba de que iba a venir el Mesías. Sin embargo, ellos, cuando le vieron, le despreciaron. Cuando le vieron, lo rechazaron. Cuando le vieron, lo tuvieron en poco y lo odiaron, al punto de que fuese clavado en una cruz. Entonces, por eso dice que la nación entera, como una casa entera, se endureció el corazón. Por eso el Señor, en esta forma simbólica, dice:
y salió de la casa y se sentó junto al mar. ¿Qué significa que el Señor entonces haya salido de la casa? Ya no sigue mirando a Israel, ya no sigue mirando el desprecio de Israel, sino que Él ahora dice mirando hacia el mar. Y el mar, ¿no es cierto?, es símbolo del mundo. ¿Qué significa entonces? Que el Señor tenía en propósito, que el Señor tenía en vista también alcanzar al mundo, también alcanzar a los perdidos, porque la palabra dice, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, vemos el amor de Dios no solamente por la nación de Israel, primeramente, porque, ¿no es cierto?, la palabra dice que Dios no ha desechado a su pueblo, sin embargo, el pueblo desechó a Dios. Los israelitas, ¿verdad?, le dieron la espalda al Señor. Y todo lo que ellos han sufrido hasta el día de hoy, ellos hasta el año 70 después de Cristo, dice que fueron esparcidos por la tierra. Y la tierra de Israel quedó desolada. Por eso que por casi 2000 años que anduvieron vagando, hasta que en el año 1948 ellos vuelven a su tierra, vuelven a su nación y se proclaman como una nación libre e independiente. Entonces vemos que hasta pocos años atrás vuelven nuevamente a su nación. Esto les ha costado a ellos la dureza de su corazón, el desprecio de haber dado muerte al autor de la vida. Y del otro lado también hay juicios que están reservados. Por eso, cuando nosotros hablamos de la tribulación y de la gran tribulación, ¿por qué vienen estas cosas? Es un periodo de 7 años que está por venir y no muy lejano, con todo lo que vemos nosotros que está aconteciendo, con la rapidez con las cuales las cosas están cambiando de una manera tan rápido, están cambiando. Todo este mundo está convulsionado. Por todos lados hay desorden, hay agitación, hay muertes, hay guerras, hay robos, hay matanzas, ¿verdad? Porque todo el mundo está pidiendo un líder. Todo el mundo está pidiendo paz y seguridad, ¿cierto? Eso piden las naciones, tener paz y tener seguridad. Y este personaje, ¿no es cierto?, que es el anticristo, este personaje le va a dar al mundo una aparente paz y una aparente seguridad. Por eso dice la Escritura, mirad, dice, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. De la higuera aprended, cuando sus hojas reverdecen y su fruto, ¿verdad?, da su fruto, sabed que el verano está cerca. ¿De qué nos está hablando de la higuera? De la nación de Israel, que más de 70 años ya floreció como nación. Esto nos habla de que estamos cerca del regreso del Señor. Entonces el Señor dice, y mirando hacia el mar, dice él. ¿Qué significa que el Señor haya mirado hacia el mar? Que el Señor, teniendo en vista la salvación de los perdidos, el Señor teniendo en propósito alcanzar a los que no conocen al Señor. Y qué bueno es, gracias a Dios, que así ha sido, que no solamente se quedó este regalo de Dios en Israel, sino que también ha alcanzado al resto de las naciones. Dice un pasaje en la Escritura, le dijo el Señor, veámoslo, a ver, en Hechos capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Volviendo acá a Mateo. ¿Qué nos dice ese verso del libro de los Hechos? ¿No es cierto? Nos está indicando, ¿verdad? El Señor estaba diciendo, Él estaba hablando ahí después que Él había resucitado, y Él se muestra a sus discípulos ya en el momento final, cuando Él iba a ascender a los cielos. Se despide de sus discípulos, los discípulos le preguntan y le dicen, como judíos, ¿verdad? Ellos estaban preocupados de la nación de Israel, y le dice, ¿restaurarás el reino a Israel? Es decir, ¿volveremos nuevamente a ser un reino independiente? Porque hasta ese momento ellos estaban bajo la potestad de los romanos, y ellos querían ser libres de ese yugo. Y le preguntan al Señor, ¿volveremos nuevamente a ser libres? ¿Volveremos a ser un reino independiente? Y el Señor les responde y les dice, no os toca a vosotros saber las sazones o las potestades que el Padre tiene. Pero una cosa ustedes ahora tienen que saber, dice, recibiréis poder, les dice, y me serán testigos. Y mire, en Judea, a donde estaban ellos, en Samaria, a las afueras de Jerusalén, y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor. Es decir, esos hombres tan sencillos, esos 12 hombres, que la mayoría de ellos eran pescadores, hombres tan sencillos, hombres que no tenían una gran educación, ni tenían un gran conocimiento. Sin embargo, esos 12 hombres fueron capaces de revolucionar todo el mundo. ¿Por qué? Porque a través de esos 12 vasos el Señor expresó su consejo, el Señor expresó su palabra, su voluntad a través del Evangelio. Amén. Entonces le dijo el Señor, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si nosotros contemplamos el mapa, ¿no es cierto?, vamos a ver Chile. Chile es un país angostito y que está al último de la tierra. ¿No es así? Chile está al último del mundo. Estamos tan lejos de todo. Sin embargo, gracias a Dios que la palabra también ha llegado a nosotros. Amén. Amén. Estamos tan lejos, mire. Pero Dios se las ha arreglado para que la palabra también llegue. De hecho, el apóstol Pablo, cuando él en una de sus cartas escribe, dice que él quería llegar hasta España. Imagínense, quería llegar a España. No alcanzó a llegar. Pero el Evangelio igual llegó a España. Gracias, Señor. Y de allá nos trajeron la palabra. El Señor usa los hechos de la historia para llevar adelante su propósito y su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Amén, sí, sí. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor dice, y salió y se sentó junto al mar, ¿qué significa eso? Que el Señor tenía en vista alcanzar a las otras naciones. Es decir, el Señor quería alcanzar al mundo entero. Es decir, que todo el mundo supiera de las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. Que el hombre, estando perdido en sus delitos y pecados, el socorro vino del cielo, porque Dios se hizo hombre para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito es el Señor. ¿Y cuál fue el púlpito o la tribuna que usó el Señor para desde adentro de la agua hablar? Usó una barca. Se había congregado tanta gente que de la barca el Señor comenzó a hablar hacia afuera y a enseñar. Qué bendito, qué hermoso. Cómo comienza el Señor a enseñar, cómo comienza el Señor a propagar su palabra, su mensaje. Y desde adentro dice, y comienza a enseñar esta parábola. Les habló por parábolas, dice, he aquí, dice, el sembrador salió a sembrar. Y vemos nosotros que el Señor, ¿por qué usaba las parábolas? Las parábolas era una manera ejemplificadora de hablar a través de hechos de la vida, para dar a conocer algo, para dar a mostrar algo. Pero mire, ¿por qué el Señor
en realidad no es un Dios complicado. Para que nosotros pudiésemos entender, para que nosotros pudiésemos comprender su mensaje, Él no nos habló de una manera complicada, sino que Él usó la tierra, la semilla, el agua, las aves, ¿no es cierto?, para que nosotros pudiésemos comprender. Sin embargo, dice, ¿por qué el Señor habla por parábolas aquí y por qué no les habla claramente? Porque Él lo explica y dice, porque el corazón de ellos, mire, ponga atención, porque el corazón de ellos se había endurecido tanto, porque ellos durante 3 años y medio, ¿verdad? Fueron 3 años y medio de ministerio del Señor, pero durante esos 3 años y medio el Señor hizo tantas cosas, como leíamos el otro día, ¿no es cierto? Volvamos a leerlo otra vez, Juan capítulo 21-25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así finaliza el Evangelio de Juan, diciendo, ¿no es cierto?, Juan, haciendo esta observación final en su libro, en su carta, dice que el Señor hizo tantas cosas. Por cierto, mire, era tanto lo que Él tenía que hacer. Era tanta, por aquellos días, hay otro pasaje que dice que el Señor miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Era tanto el dolor, tanto el pecado, tanta la maldad, tanto los demonios que habían por aquellos días en Israel, que el Señor, donde iba, se le oponían los demonios. Donde iba, una vez iba en una barca, se levanta un viento, una tempestad, el Señor reprende al viento, reprende las aguas, hubo bonanza. En otra oportunidad saca un demonio de un joven, de una mujer, es decir, sana a los enfermos, a los paralíticos, a los hambrientos da de comer. Fueron tantas las cosas que el Señor hizo, y aún así, haciendo tantas cosas, la gente aún así no recibió su mensaje. Aún así fueron pocos los que recibieron su palabra, los que creyeron, y la gran mayoría endureció su corazón para no recibir el mensaje del Señor. Dice por ahí también otro pasaje que aún ni su familia ni sus hermanos creían en Él, sino que en una oportunidad fueron a buscarlo. Estaban hablando y dice, bueno, y sus propios hermanos le dicen, bueno, si tú eres el rey de Israel, si tú eres el Cristo, ¿por qué no lo dices aquí abiertamente en público y te manifiestas de una vez? Él les tuvo que decir, aún no ha llegado mi hora, le dijo él. Y lo venían a buscar porque sus propios hermanos pensaban, mire, sus propios hermanos pensaban que él estaba loco. Vamos a dejar que él hable su locura y luego lo vamos a llevar a la casa, porque estaba loco. Imagínense, sus propios hermanos no creían en él. Así que usted no se extrañe si usted, ¿verdad?, ha entrado a esta bendita locura. Es una bendita locura el Evangelio, creer a Dios, porque Dios cambia nuestro pensamiento, cambia nuestro corazón, porque ya no corre usted más en la misma vanidad que corren sus familiares, porque la alegría suya no es la misma que tienen ellos. La alegría de la gente, usted sabe cuál es, pero la alegría del creyente ahora está en Dios. El gozo nuestro está en el Señor. Amén. Entonces, cuando el Señor en sus 3 años y medio hizo tantas cosas, que ni aún así, ¿verdad?, la gente recibe su palabra, ni aún así la gente creía en Él. Por eso el Señor comienza a hablar por parábolas, ¿verdad? Estamos diciendo que las parábolas son una manera de hablar ejemplificadora del Señor, tomando elementos de la vida diaria para dar a explicar algo. Ahora, ¿por qué el Señor les hablaba por parábolas? Por la dureza del corazón de ellos. Dice, para que se cumpla lo del profeta Isaías.
Dice, veamos Isaías 6:9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Volvamos acá, Mateo. ¿Qué significa eso que está diciendo Isaías? Es decir, está diciendo que el pueblo, mire, el pueblo va a ver al Mesías, pero no lo va a querer conocer. Ellos lo vieron, pero lo despreciaron. Ellos lo oyeron, pero no le creyeron. Ellos escucharon con la palabra del Señor, pero no quisieron entenderla, no quisieron abrir el corazón. Cuando el Señor entonces estuvo aquí en la tierra, ellos vieron todo lo que el Señor hizo, ellos vieron todas las señales que el Señor hizo, todos los milagros que el Señor hizo, ellos oyeron las palabras del Señor, pero ¿qué pasó con ellos? Tenían el corazón endurecido, amén. Tenían el corazón como roca, como piedra, porque el maligno, ¿qué es lo que hace? Lo primero que le roba a una persona, ¿qué es lo que es? Lo primero que hace el maligno, le roba la palabra del corazón a las personas. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque si usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, entonces usted no tiene nada. Mire qué serio es lo que estamos hablando. Lo vuelvo a repetir. Si usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, entonces no tiene nada. Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Dice que la fe viene por él, oír, y el oír la palabra de Dios. Dice que por la palabra de Dios hemos sido santificados. Dice que por la palabra de Dios hemos sido limpiados. Y dice que Él nos limpiará aún más por su palabra para que llevemos más fruto. ¿Es importante la palabra? Amén. Claro que sí, pues. ¿Y qué pasa? Mire, tenemos un ejemplo en Faraón. Faraón, ¿no es cierto?, cuando estaba en Egipto el pueblo, Faraón vio los milagros que Moisés hacía, ¿sí o no? Faraón vio los milagros que Moisés hacía, ¿cierto? Pero Faraón creyó. Cuando los milagros cada vez iban creciendo en más intensidad y en más poder, ¿qué decía Faraón? Dijo, ¿quién es ese Dios para que yo lo conozca? Dijo, mire la insolencia. Y después cuando él veía que estaban sufriendo, entonces él dijo, bueno, clama tú, ora, le dijo, y mañana ustedes saldrán. Y apenas el castigo se retiraba y venía el otro día Moisés. Decía, no van a salir hoy día, en unos días más saldrán. ¿Se da cuenta? Mire, es decir, él entre más oía la palabra, más se endurecía su corazón. ¿Qué significa eso? Que no todos los corazones son iguales. Dios conoce el corazón de cada hombre. Dios conoce el corazón de cada mujer, de cada persona. ¿Cierto? Amén. ¿Por qué cuando algunas personas oyen la palabra se les endurece el corazón? Porque la palabra de Dios es luz. Y la palabra de Dios tiene el poder. ¿Qué pasa cuando usted entra a un cuarto oscuro y no ve nada? Pero usted prende la luz. ¿Qué es lo que muestra la luz? Todo el desorden que hay en ese cuarto, ¿cierto? Así es también la palabra de Dios. Cuando llega a una vida, cuando llega a un corazón, es como luz que alumbra el corazón de las personas. Y cuando las personas son alumbradas en su interior,
en vez de volverse con humildad al Señor y reconocer su falta, se enojan. No si todos me lo están diciendo a mí. No si todos me lo dicen a mí. En vez de ser todo lo contrario, haber humildad en el corazón y reconocer: Señor, gracias porque tú me estás hablando. Si tú me muestras mis yerros, mis errores, es porque tú me amas y quieres librarme de aquellas cosas. Amén. Amén. Pero no así. Hay otros corazones que reciben la palabra, pero la reciben con gozo y alegría. ¿Se da cuenta? No todos los corazones son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante entonces tener el oído atento? Porque ellos oían, pero dice que el corazón de ellos se engrosó. ¿Qué significa que el corazón se haya engrosado? Que se enorgullecieron, ¿entiendes? Se ensoberbecieron y no quisieron retener la palabra en el corazón. ¿Acaso no es lo mismo que hoy día pasa? La gente no tiene un corazón para oír la palabra de Dios. ¿O la tiene? No la tiene. No la tiene. La gran mayoría, ¿qué es lo que quiere oír? Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a dar esto, te va a dar esto otro. Y buscan más a Dios. Y entre más tú lo buscáis, más trabajo vaya a tener, más plata vaya a ganar, vas a renovar tu casa, tu auto. Eso no es evangelio, eso es una mentira, eso es un engaño, eso no es la sana doctrina, eso no es la verdad. ¿No es cierto? Entonces, la gente ha engrosado el corazón porque no quieren recibir la palabra, porque la palabra de Dios es una luz que alumbra nuestro camino. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué significa eso? Que me muestra dónde estoy parado, que me muestra mis pecados, que me muestra mis errores para librarme de ellos y lumbrera tu caminar, dice. Es decir, me alumbra dónde estoy parado y después me señala el camino que debo seguir. ¿Cierto? ¿Quién es el que no está interesado que las personas reciban la palabra? Abramos 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa que nuestro Evangelio está encubierto? Que ellos desconocen estas cosas. Los que no conocen a Dios, para ellos les es extraño esto. No conocen la palabra, no conocen esta manera de hablar, no entienden el sentido de estar reunidos de esta manera, porque ellos no comprenden. ¿Y por qué? ¿Por qué no entienden? Porque hay incredulidad en el corazón primeramente. Y cuando hay incredulidad en el corazón hay tinieblas. Dice que el entendimiento de ellos está cegado, está embotado. Es decir, ellos no pueden percibir la palabra del Señor. Está tan ocupado el corazón con tantas cosas. Y qué pena es ver eso. Qué pena es ver que usted le está hablando a una persona del Señor y dice: sí, claro, no, sí. Pero por dentro el corazón dice otra cosa. Por dentro está pensando lo que quiere comer, a dónde quiere ir, lo que tiene que comprar, con los amigos que tiene que juntarse, la fiesta que va a festejar, etc. Qué triste es eso, hermanos. Qué triste es eso. Porque son engañados por el maligno, son atrapados por el maligno, y la palabra es como que rebota en ellos. Porque el maligno dice que ha cegado el entendimiento de la gente, dice los cuales el Dios de este siglo, y esa expresión Dios de este siglo está dicho con letra minúscula. No es nuestro Dios, es el príncipe de este mundo, es Satanás.
Él tiene atrapada y cautivada a la gente su mente. ¿Por qué? Mire, ¿por qué hay tanta entretención en el mundo? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué hay tanta entretención? Justamente la respuesta es simple. Para mantener cautivada a la gente en su mente. Viene una cosa, viene otra cosa, viene otra cosa, y a la gente no le falta el panorama. Vamos para allá, vamos para acá, viajamos para allá, y nos falta el panorama con tal de que tú no busques a Dios, con tal de que en tu corazón no sientas la necesidad de Dios. ¿Cierto? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente. ¿Comprende? Para que la palabra no pueda penetrar. Porque si la palabra penetra, ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a dejar de pecar. La gente va a sentir hambre por Dios. La gente va a querer caminar en santidad. La gente va a querer dejar los placeres de este mundo y va a querer santificar su vida delante del Señor. ¿Es así o no? Claro que sí. Pero dice el verso 6, dice, porque Dios que mandó, dice, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en los corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que si por un lado el Dios de este siglo ha cerrado la mente de las personas, ha endurecido el corazón, por otro lado Dios, y ahí está escrito con letra mayúscula, por otro lado Dios tiene todo el poder para cambiar una vida y para cambiar un corazón. Amén. Entonces, dice el verso 13-14. De manera, dice, que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Qué tremendo. Es decir, si los oídos se destapan para oír, ¿qué es lo que va a pasar? La palabra va a penetrar en el corazón. Amén. Y al penetrar la palabra va a haber fe para creerle a Dios. Amén. Y el que le cree a Dios dice que todo le es posible. ¿Cierto? Pero hoy día, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos en un mundo de mucha incredulidad. ¿Sí o no? Amén. Nos encontramos en un mundo de mucha dureza. ¿Cómo están los corazones en el mundo? Duro. ¿Usted cree que la gente toda está esperando al Señor? No. ¿Y cómo nosotros podemos entender eso? Basta ver cómo viven las personas. Comiendo, bebiendo, festejando, alegrándose, embriagándose y viviendo en toda su disolución. Como que si el mundo se va a acabar. ¿Cierto? Qué pena, ¿no? Qué pena. Recordar 10 años atrás, 11 años atrás ya, un tremendo movimiento que tuvimos donde se conmocionó todo. Las generaciones nuevas no conocían lo que era un terremoto grande, ¿verdad? Y toda la gente ahí golpeándose el pecho y diciendo, ahora me arrepiento, ahora sí, Señor, perdóname. Y al otro día ya no había tal cosa. Al otro día la gente mofándose, nunca había comido tan bien, nunca había tomado tan bien, las calles llenas de gente con fogata, haciendo asado, bebiendo, tomando. Qué pena, qué pena. Ahí quedó en evidencia cómo es el corazón humano. El corazón humano ciertamente es perverso en gran manera y engañoso. Por lo tanto, estamos viviendo una generación que no ama a Dios, que no busca a Dios y que no espera a Dios. Por eso dice un pasaje, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Amén, sí, Señor. Gracias a Dios que le podemos decir,
Bendito sea tu nombre. Te hemos creído, Señor. Hemos creído a tu palabra. Hemos creído al que tú has enviado. Hay fe en nuestro corazón, Señor. Y porque hay fe, cada día queremos permanecer creyéndote. Amén. ¿Qué pasa cuando la fe crece en un corazón? La fe llega a ser como una roca de escudo, Amén. donde podemos ampararnos y refugiarnos en la presencia del Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Es hermoso tener fe, es hermoso creerle a Dios, pero qué pena es ver el corazón engrosado, el corazón endurecido. La gente está endurecida no porque están pasando hambre, no porque estén sufriendo. La gente está tan llena de tanto que aún hay tanta soberbia y maldad en el corazón. Pero nosotros de otro lado tenemos que seguir orando al Señor y tenemos que seguir proclamando su palabra y su evangelio. Amén. Porque la palabra de Dios es poder para cambiar una vida, para cambiar un corazón. Amén. Sí, sí. El verso 18 dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí el Señor en esta parábola explica 4 tipos de tierra. Dice, el sembrador salió a sembrar. El sembrador, ¿no es cierto?, es el Señor Jesús. En este tiempo, el sembrador son todas aquellas personas que predicamos la palabra y que anunciamos las buenas nuevas del Evangelio. Y la semilla es la palabra de Dios. Pero explica aquí 4 tipos de tierra: la que fue sembrada en el camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Y explica que hay una semilla que cayó, ¿no es cierto?, en el camino. ¿Y qué significa que la semilla caiga en el camino? Significa que la semilla va a caer, pero no va a ser hundida en la tierra, sino que por tanto traficar en el camino, la gente va para allá, la gente va para acá. Dice que la semilla se pierde, está en el camino, vienen las aves del cielo y se comen la semilla. Las aves son los demonios, representando a los demonios. Porque si aquí está hablando de 4 tipos de tierra, pero en otras palabras está hablando de 4 tipos de personas. La semilla, vuelvo a decirlo, es la palabra de Dios. El sembrador es el Señor y todos los siervos de Dios que siembran la palabra. Y el problema entonces no está en la semilla ni en el sembrador. El problema está en la tierra. Y hay 4 tipos de tierra, hay 4 tipos de corazón. Los que fueron sembrados junto al camino, que la semilla está ahí, pero al rato viene a ver usted y ya no hay nada. ¿Por qué? Porque el maligno roba la semilla. El maligno no quiere, mire, nótese, el maligno no quiere que bajo ningún punto la palabra de Dios sea sembrada en el corazón. Porque si la semilla es sembrada, sí o sí va a brotar. Y para la gloria de Dios. Entonces, esa semilla que fue sembrada junto al camino representa a las personas que el maligno viene y les roba la palabra. ¿Me entiende? Amén. Luego después dice, el que fue sembrado, el verso 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué representa este? Este representa a la persona que recibe la palabra en el corazón y se alegra, se goza. Y él quiere caminar con Dios, y él quiere ser un cristiano, y él quiere ser un siervo de Dios, pero apenas viene la prueba, ya no quiere nada más y quiere volver para atrás y dice, pero si yo cuando antes estaba en el mundo no tenía los problemas que ahora tengo, y ahora que estoy buscando al Señor tengo tantos problemas, dice, tengo tantas dificultades, ¿verdad? Entonces, y como no hay una conversión verdadera al Señor,
como no ha habido un arrepentimiento verdadero en el corazón, ¿qué es lo que hace? En vez de refugiarse en el Señor, se vuelve atrás. Qué pena es eso. Qué pena es volverse atrás. Qué pena es que la semilla, ¿no es cierto?, no pueda brotar. Porque no hay fe en el corazón para creerle a Dios. Luego dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa entonces esto? El afán de este siglo, dice. Esto representa el corazón del hombre que recibe la palabra, pero el afán, el deseo de querer ganar más dinero, el deseo de querer tener más bienes de esta vida, el deseo de querer adquirir más cosas, ahogan la palabra en el corazón. Representa a las personas que nunca tienen tiempo para buscar al Señor, que no tienen tiempo para congregarse. La recibieron, pero no, tengo que trabajar, no tengo que atender la casa, no tengo que estudiar, no tengo tiempo para Dios. ¿Podrá crecer la semilla en ese corazón? No. En ninguna manera, no puede crecer, porque el afán y la ansiedad, dice, ahogan la semilla en el corazón. Qué triste es. Y luego finalmente dice, más el verso 23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra. ¿Qué significa? Significa los corazones de creyentes verdaderos, corazones que le creen a Dios y que su corazón está labrado por el Señor, de que su corazón está limpio y comienzan a dar fruto. Comienzan a dar fruto, dice, algunos dan fruto a 30, otros a 60 y a 100 por uno. Dice, estos son los que oyen la palabra y la entienden. O sea, mire, no solamente hay que oír la palabra, no solamente hay que oírla con atención, sino hay que entenderla. ¿Sabe que usted puede estar sentado aquí y puede estar oyendo la palabra y a lo mejor no entender nada? Cuidado. Que no sea así, que el Señor guarde nuestro corazón, que podamos colocar nuestro oído, pero colocar nuestro corazón. Amén. Que no le robe la palabra al maligno, sino que la atesoremos en el corazón. Amén. Estos son los que oyen la palabra, dice, y la entienden, y por oírla la creen, y por entenderla someten su vida a Dios. Y sus vidas cambian y comienzan a dar fruto. Comienzan a andar en amor, comienzan a andar en justicia, en paz, en honestidad, en verdad, en sinceridad, en todos los frutos que provienen de Dios. La pregunta es, el Señor es el sembrador. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué tipo de tierra somos? Esa es una pregunta que usted le debe hacer al Señor en oración. Señor, ¿qué tipo de tierra soy? No quiero ser esa tierra, Señor, que fue sembrada junto al camino. No quiero, Señor, que los demonios vengan y arrebaten la semilla de mi corazón. No quiero ser, Señor, ese tipo de tierra, Señor, que no tiene raíz, que se emociona un rato, que se entusiasma un rato, pero después no hay nada. No quiero ser, Señor, ese tipo de tierra que los afanes la ahogan y que no tiene tiempo para amarte, para buscarte. Señor, quiero ser esa buena tierra, Señor, que da fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén. Que así sea, hermanos, que así pueda ser, que podamos ser una tierra que dé buen fruto para la gloria del Señor. Amén. Demos gracias. Eterno Dios, en esta tarde, Señor, te agradecemos porque tú eres el sembrador, porque tu palabra es la buena semilla. Oh Señor,
Líbranos, Padre, de ser una mala tierra. Queremos ser buena tierra, amado Dios, donde tu palabra pueda fructificar en nuestras vidas, en nuestro corazón, donde tu propósito, Señor, pueda brotar y podamos dar frutos para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Alzaré mis ojos a los montes y hallaré en él mi socorro. Desde ahora y por siempre a mi lado estará, y mi pie no resbalará. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada ni nadie nos separará. Mi confianza en Cristo estará. Todas las cosas me ayudan a bien. Mi confianza en Cristo estará. Alzaré mis ojos a los montes y hallaré en él mi socorro. Desde ahora y por siempre a mi lado estará, y mi pie no resbalará. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada ni nadie nos separará. Mi confianza en Cristo estará. Todas las cosas me ayudan a bien. Mi confianza en Cristo estará. Todas las cosas me ayudan a bien. Mi confianza en Cristo estará. Todas las cosas me ayudan a bien. Mi confianza en Cristo estará. Mi confianza en Cristo